Hoy tenemos el lujo de contar con nosotros con Eva. Antes de presentarosla, quiero agradecer a la Facultad de Bellas Artes y al señor decano su colaboración en las jornadas fotográficas que venimos celebrando, ya sabéis, desde febrero, que duran hasta junio, en la Escuela de Arte, y que facilita precisamente que tengamos esta conferencia hoy aquí. Hoy tenemos el doble lujo de contar con una de las mejores operadoras de cámara de España, fotógrafa de formación, actualmente directora de fotografía. Y digo doble lujo porque si su sólida trayectoria y la reputación de su trabajo ya es un lujo en sí mismo, el hecho de ser una mujer que trabaja en el cine detrás de la cámara, es otro lujo. Pero me he equivocado, no es doble lujo, es triple, porque resulta que por una feliz casualidad, la agenda de estas jornadas ya estaba confeccionada, nos había dado ya su conformidad en la fecha, pues no hace mucho me confirma que su última película ha sido seleccionada, se estrena el miércoles que viene en el Festival de Cine Español de Málaga. Ha sido seleccionada entre 1.200 películas para competir y estamos de enhorabuena de que además la tenemos aquí y nos puede contar su último trabajo. Una película que ella trabajó directora de fotografía con Sergio Villanueva y que tiene una pinta estupendísima. Y el miércoles nos vamos las dos a la premier. Entonces, pues os digo, triple lujo, vamos, o sea, ¿no? Eva nos va a hablar de la profesión de director de fotografía desde la perspectiva de una mujer que trabaja en cine en España. Muy peculiar esta ponencia de hoy en día, de hoy. Y lo que sí quiero deciros es que, aparte, digamos, de la orientación, ¿no? El título de la conferencia lo dice la Cámara Femenino Singular, la orientación de la ponencia de hoy. Lo que sí os quiero adelantar es que nos va a emocionar a todos, porque Eva, si hay algo que define su trabajo, es la pasión. Los que habéis estado en la masterclass de hoy la habéis visto, o sea, es pasión. Cuando habla de cine se revuelca por el suelo para contar lo que haga falta. Y esta pasión, pues, lúcida pasión, os voy a poner un brevísimo ejemplo. Hace unos años la llamé para trabajar en una cosita que quería que rodase conmigo. Yo estaba ahí de realizadora y evidentemente un monstruo de operadora de cámara trabajando ahí conmigo que yo alucinaba. Y por cuestiones de producción que rodábamos con un equipo de noche que había que amortizar, pero teníamos que rodar también con la hora bruja. Pues por unas cuestiones de producción tenemos que rodar planos muy tempranitos, nos levantamos a las 5 de la mañana para estar en mitad de un campo para rodar a las 6 de la mañana la hora bruja que dura, ya sabéis, nada, y cuando vamos a rodar, ¿te acuerdas? Aparece el dichoso tractor, se nos planta en medio del tractor, y yo recuerdo de ese plano, yo recuerdo que nos sentamos todos, y cogimos y nos pusimos a desayunar y pasamos de todo, de verdad, porque no se puede rodar. Nos habíamos levantado a las 5 de la mañana, bien, después rodamos otras cosas, y seguimos rodando por la noche. Yo recuerdo que estaba yo ahí, estamos rodando con fuego, una movida, de foto, tal, no sé cuánto. Y de pronto a las 2 de la mañana dice: esta señora que ha trabajado con Saura, que ha trabajado con los grandes realizadores de país, me dice a mí, yo, la humilde realizadora, me dice: Paloma, que sepas que acabamos de batir un récord, que llevamos 21 horas rodando. O sea, me salté todos los requisitos del sindicato, cualquier cosa, 21 horas rodando. Yo me quedo así, entonces me doy cuenta y digo, por eso tengo la cabeza como estoy, por eso estamos todos. La única que estaba lúcida en ese momento era ella y el jefe de eléctricos. Y yo creo que me decía que hay que hacer técnico. Y yo, vale, plegamos el chiringo y nos vamos. Y decía, no. Aquí se rueda hasta el último plano que estaba en el plan de rodaje, pero que sepas que acabamos de batir 21 horas de rodaje. Eso sería suficiente para que ella me hubiera retirado la palabra. Lejos de eso, la siguiente vez que la llamé, ¡ay, qué bien, qué ganas de hacer algo contigo! Lo define, pasión por el trabajo, aunque sea para hacer locuras con quien sea. Os dejo con ella porque de verdad lo vais a pasar pipa. Hola, yo soy Eva Díaz, llevo en esta profesión 25 años y llevo en esta profesión 25 años que no han sido... Cuando yo empecé no era como ahora. Yo os voy a poner estas 4 fotos, son fotos de making que me gustaría que vierais
y me gustaría que me dijerais si veis algo peculiar en estas fotos. Voy a volver atrás, para volver a verlas. Porque creo que tienen algo peculiar. ¿Alguien sabe? Mundo de hombre, ¿no? Que soy la única chica. Sí. Pues cuando yo empecé en esto, nos conocíamos todas. Éramos 6 en España, me parece, casi todas catalanas, muchas madrileñas, y yo vengo de Asturias, y en Asturias no había ninguna, por supuesto. Tuve que emigrar a Madrid, tuve que ponerme a estudiar en Madrid, como todos, pues imagen, ¿no? En una escuela privada, porque en ese momento no existía la escuela de cine, ya había cerrado, y la ECAM no había abierto todavía. Entonces estábamos en ese impasse en el que solo estaban las escuelas privadas. Teníamos el TAI, el CEF, ese tipo de escuelas privadas de las que salías con un título que ponía que eras directora de fotografía y te metías ese título en el bolsillo y te olvidabas de él porque no podías empezar a trabajar como directora de fotografía. O sea, era absurdo tan siquiera pensarlo, nadie te hubiera dejado, ¿no? Primero porque trabajábamos en cine. Otra peculiaridad de estas fotos es que las cámaras que aparecen son todas cámaras de cine. En ese momento, cuando yo salgo de la escuela, salgo trabajando con mis profesores de la escuela en vídeo, pero digamos en trabajos menores. O sea, con ellos hacía publireportajes, hacíamos documentalitos, hacíamos publicidades pequeñitas, y todo eso se hacía en vídeo, porque el vídeo era como el hermano pequeño, el hermano pobre, ¿no?, de la imagen. Y si querías hacer películas, las películas se hacían en cine. Y en cine los directores de fotografía eran Dios. Y nadie te daba una oportunidad de ser directora de fotografía por mucho título que tuvieras en el bolsillo, porque en ese momento había un monitor así de chiquitito, en blanco y negro, donde había que interpretar lo que estabas fotografiando. Y hasta el día siguiente no se había revelado, no se había positivado, nadie sabía lo que había ahí más que el director de fotografía. Entonces, ningún productor en su sano juicio le hubiera dado en ese momento, ni a mí ni a nadie, pero menos a una chica, la oportunidad de ser directora de fotografía. Y yo en ese momento pues me metí primero de meritoria, segundo empecé ese caminito de meritoria, técnico de vídeo, auxiliar, foquista, segundo operador, hasta llegar a donde estoy en este momento. Pero no ha sido un camino muy divertido, pero no ha sido un camino fácil. O sea, cuando yo empecé en esto, el único gráfico que he encontrado, que es este, es un gráfico que no se corresponde a los años de los que yo estoy hablando. Yo empecé, esa foto de flamenco de Saura es una foto que es del 93-94. Y el único gráfico que he encontrado que se refiera a mujeres directoras de fotografía en equipos de cine español, como veis, es del 2000 al 2006 y la representación es ridícula. O sea, no estamos. Es la barrita azul pequeñuca, esa que veis ahí, esas somos nosotras, solo equiparadas a las mujeres músicos. O sea, estamos por ahí. No sé por qué las mujeres músicos y las mujeres directoras de foto no interesan. También es muy divertido si os vais a Wikipedia y veis todos los... hace 30 años que se entregan los premios Goya. En los Goya han recibido Goya mujeres directoras, mujeres productoras, mujeres de vestuario, mujeres maquilladoras. Pero si repasáis estos 30 años que los tenéis aquí y los tenéis en Wikipedia, no hay ni una sola mujer que haya recibido un Goya en fotografía, ni en música, ninguna. Hay una nominación, pero esa nominación es compartida, es la nominación de Cristina Trenas con su padre Tote Trenas. Es una nominación compartida y es la única en 30 años. Quiero decir, no
no ha habido ningún trabajo firmado por una mujer que haya merecido la relevancia de ser nominado para esos premios. Y eso es porque las mujeres tenemos menos sensibilidad o menos talento. Pues yo creo que no. Yo creo que para nada. Lo que pasa es que cuando yo empiezo a trabajar en películas como estas, ¿no? En estas dos yo era auxiliar. Daba la claqueta, cargaba los chasis, hacía las marcas, ayudaba al foquista. Ese es el trabajo de un auxiliar cuando trabajas en cine. Ahora el trabajo ha cambiado ligeramente, pero más o menos se sigue manteniendo ese rol de trabajo. La única diferencia ahora mismo es que ya no cargan chasis. El negativo, por desgracia, ya en España por lo menos ha muerto, ya no tenemos ningún laboratorio. Pero como os decía, yo no creo que las mujeres no tengamos la misma sensibilidad o el mismo talento, simplemente es que hemos llegado más tarde. Y en estos 25 años está cambiando mucho la cosa y acabarán llegando. Pero en este momento, cuando estábamos haciendo estas películas, la pelea era estar, aunque fuera de auxiliar, aunque fuera llevando la claqueta, que te dejaran estar. Que cuando conocías a un equipo de cámara, te dejara participar en ese equipo de cámara, porque siempre había una excusa, el peso. A mí me han llegado a decir burradas, pero el peso, que una vez al mes estás un poco insoportable. O sea, me han llegado a decir cosas muy tremendas. Y por eso os digo, o sea, la gran pelea era estar ahí. Y era estar ahí con gente como Vittorio Storaro en el caso de Flamenco, o como Gerardo Vera, director, o José Luis López Linares en el caso de La Celestina, y poder aprender de todos ellos, ¿no? Entonces yo me guardé ese título de directora de fotografía, que me había costado un dinerín, pues me lo guardé en el bolsillo y me dediqué a intentar trabajar en las producciones que pudiera, en las mejores producciones que pudiera, con los mejores directores de fotografía que pudiera, para intentar aprender lo más posible, ¿no? Bueno, aquí veis un poquito, o sea, he traído fotos de making, de rodaje. La foto yo la veo a mi derecha, vosotros la veréis a vuestra izquierda. Eso es Goya en Burdeos. Ahí estaba también en el equipo de Vittorio, pero ya estaba como auxiliar en el equipo de Vittorio. Había hecho Flamenco en el equipo de Julio Madurga, para mí uno de los mejores segundos de este país, con el que tuve el placer de trabajar hasta que se murió. Está aquí abajo, es este señor, que hizo todas las películas de Camus, todas las películas de Saura, coprodujo las tres primeras películas de Amenábar, etcétera, etcétera, y que era uno de los grandes, ¿no? Uno de los grandes, que además fue una de las primeras personas que confió en mí y que me llevó de la mano a conocer a Saura, y me llevó de la mano a estar en Flamenco y después en Goya en Burdeos a repetir, o a estar en esta foto con Mario Camus, ahí cuando estábamos haciendo El Coyote, un rodaje que fue muy divertido, que estuvimos 5 meses por toda España rodando en negativo, otro equipo solo de chicos, era la única chica de nuevo, pero este fue mi último trabajo como auxiliar, y de aquí salió mi primer trabajo como foquista. Este es mi primer trabajo como foquista. ¿Qué hace un foquista? Un foquista en España es una combinación de ayudante de cámara, o sea, es la persona que hace que la cámara funcione, que todo el equipo de cámara funcione, que cada complemento de la cámara funcione y esté en perfecto estado para el rodaje, y que además hace todos los ajustes, todos los settings de esa cámara que le pide el director de fotografía.
y es como la mano derecha del director de fotografía en el equipo de cámara. Pero aparte, o sea, en Estados Unidos dividen el camera assistant del focus puller, que llaman ellos, ¿no? Aquí están unidos las dos figuras. Y están unidas, pues como siempre, cine español, por presupuesto, por muchas cosas. Y entonces aquí el ayudante de cámara, aparte de todo eso, hace el foco. ¿Qué significa hacer el foco? Pues hacer el foco significa que intentas, a veces no lo consigues, los que estáis aquí fotógrafos sabéis cuán difícil es a veces con un diafragma muy abierto, ¿verdad?, el mantener las cosas a foco. Pues ya si se mueve todo no os cuento, cuando ya se mueve el actor, se mueve la cámara, la profundidad de campo es muy pequeñita, pues todo eso es parte del trabajo del foquista, ¿no? Y tiene una dificultad, bueno, relativa, dependiendo del proyecto, pero lo que sí que tiene es una responsabilidad inmensa. Y además, en ese momento no era como ahora, o sea, no era el cine digital, donde todo el mundo puede ver en un monitor si eso está enfocado o no. En ese momento solo lo veía el segundo operador daba el ok o no, pero lo veía en una lupita, y tú esa noche no dormías, o dormías fatal, porque hasta el día siguiente por la mañana que te llamaban de laboratorio y te decían, pues hay algún roce o no, pues no sabíamos hasta el día siguiente si teníamos que repetir algún plano, si no, y con todo lo que eso conlleva, porque de repente esto era una coproducción con equipo americano. El señor que iba a la cámara es Julio Madurga, el director era ese señor de ahí, que era un señor inglés, y el que está de pie a mi lado, que era el director de fotografía, era un tipo muy peculiar, era el señor que había hecho de operador de cámara a Markov. Y claro, o sea, era un crack, era increíble trabajar con él, increíble como operador de cámara, estaba ahí de director de foto, y aparte era el director de la Escuela de Cine de Roma. Y claro, a mí me tocó, o sea, yo debuto de foquista con este, yo no dije ni mu. Cada vez que me cruzaba con él, me decía esto aquí, allá, no sé qué, me cambiaba las velocidades, tenía 8 cámaras en mi unidad. Y yo hasta el último día no le dije que era mi primera peli de foquista, porque era como, a mí se me veía adelgazar, pero daba igual. Daba igual, yo con mis nervios me iba a la cama, pero no solté ni prenda hasta el último día. Y acabé la película, creí que no la acababa, pero la acabé herida, me quemaron, me dispararon en un brazo, hubo que sacarme la pólvora con alfiler, pero la acabé y ya no volví para atrás. Ya, en esta película éramos 2 equipos de cámara en la primera unidad, 5 equipos de cámara en la segunda unidad. Eso quiere decir que cada equipo de cámara lo componen de 3 a 4 personas. 5 equipos de cámara en la segunda unidad y éramos 2 chicas. Yo como primera foquista de la primera cámara y Sonia Eguren, otra histórica vasca, que estaba de auxiliar y que se ha quedado auxiliar y que no quiere subir. Y todas las mañanas nos encontrábamos y me decía, tienes unos huevos. Y yo me daba la vuelta y decía, no me digas eso, que me asusto. Y pues no sé, yo creo que el equipo de cámara lo componíamos más de 20 personas y éramos 2 chicas. Pero bueno, la cosa siguió, parece que funcionó y empecé a hacer cosas, alguna os sonará. Seguí haciendo cosas de foquista y aquí pasé a conocer a un señor que me parece uno de los grandes de este país en cuanto a fotografía. Y además esta mañana hablábamos de luz natural y de la observación y de la imitación de la luz natural, y para mí José Luis Alcaine es increíble. O sea, verle trabajar es una pasada, es un genio de la luz. Y una de las películas que tuve el gusto de hacer y de pasármelo maravillosamente y de rodar con él fue Al sur de Granada, ¿no? Que la rodamos aquí en la Alpujarra. Y yo comentaba el otro día que él hizo una cosa maravillosa. Nosotros arrancamos en la Alpujarra con todos los exteriores, ¿no? Estuvimos casi 2 meses ahí rodando. No sé si conocéis la historia. Brennan llega a la Alpujarra en 1910, tal.
Y entonces rodamos todos los exteriores en la Alpujarra, lo primero, y todos los interiores son un plató en Madrid. Todos. Entonces, este señor se hizo un estudio maravilloso de la dirección de luz de todos los exteriores y reprodujo, cuando estábamos en Madrid en el estudio, exactamente la misma luz que tenía en el exterior, cómo entraría dentro de las casas. O sea, verle trabajar era algo inaudito, pero además llevaba sus mapas de esta casa está orientada, aquí esto es el norte, aquí está el este, sur, oeste, y venía, pues rodamos el exterior a esta hora del día, entonces le pegaba así, si estoy aquí, ahora tiene que pegarle aquí y rebotar. Y se hizo una cosa maravillosa, maravillosa, súper bonita, súper bonita. La otra película que destaco de foquista con José Luis es La vida perra de Juanita Narboni, pero por una cosa, porque cuando me llamó José Luis para hacer esta peli, José Luis, ¿sabéis que hizo El sur de Víctor Erice? ¿Vale? Cuando me llamó para hacer El sur de Granada, me dijo, ¿te vienes a hacer El sur de Granada? Y dije, sí, tal. Y me dijo, es que voy a hacer La luz del sur, que nunca hice, porque sabéis que la de Víctor Erice nunca llegaron a rodar en el sur. Entonces, que sepáis que La luz del sur de Granada es La luz del sur, que nunca había hecho con Erice, ¿no? Y la otra, que es Juanita Narboni, también la destaco porque es que José Luis nació en Tánger y esta película la rodamos en Tánger, y José Luis se hizo fotógrafo porque su padre era fotógrafo en Tánger. Entonces, cuando esta mañana además me preguntabais, ¿la fotografía me vale para...? Que sepáis que uno de los mejores directores de fotografía de este país, su bagaje es de fotógrafo. Su padre era un fotógrafo que tenía un estudio de fotografía en Tánger, que hacía fotos de familias, de retratos, de las típicas de bodas, de todo eso es lo que hacía el padre de José Luis. Y José Luis aprende de ahí, va después a Madrid a estudiar en la escuela de cine, pero su bagaje y su ojo viene de la foto fija, viene de la foto. O sea, es que no hay, yo creo que no hay ninguna diferencia entre... Yo me considero un fotógrafo en movimiento, pero la luz es la misma. Y creo que José Luis es un ejemplo maravilloso de esto, ¿no? Después hay muchas más ejemplos. Yo con José Luis me he hecho 5 pelis de foquista y 3 de segundo. O sea, he trabajado con muchos más directores de foto y he hecho muchas más pelis, pero tampoco os quiero aburrir peli a peli, ¿no? Quería deciros que después de estas experiencias como foquista me sale una cosa que a mí me cambia la cabeza. Empiezo a hacer documentales, pero documentales... Una serie que a mí me cambió la cabeza y me cambió un poco la vida. Empezamos a hacer una serie para Canal Plus que se llamaba Valor Humano. Y era una serie en la que yo trabajaba de foquista, llevando la cámara alguna vez. Eran series que hacíamos en vídeo. Todavía no había la alta definición como tenemos ahora. Estábamos trabajando en vídeo digital, no en alta definición. Pero empezamos a hacer empezamos a hacer documentales por todo el mundo que a mí me parecían súper interesantes, trabajando con luz natural, con historias reales, con protagonistas reales y sobre todo equipos pequeños y a viajar, ¿no? De repente India, Bangladesh, Estados Unidos, sitios que te abren la cabeza, ¿no? Y yo empiezo a ver que ahí hay una posibilidad, porque yo no me quiero quedar de foquista, es decir, yo me metí mi titulito en el bolsillo y estoy intentando aprender, llevo años trabajando y pasándomelo muy bien, pero yo quiero llegar a esos puestos de mando, me va a costar, pero quiero llegar. Y en ese momento yo entiendo que a mí como mujer nadie me iba a dejar dar un salto más allá de foquista, me iba a quedar ahí. Me iba a quedar haciendo el foco para otros, si lo hacía bien, me iba a quedar como trabajaría, cobraría,
haría proyectos interesantes, pero nadie nunca me iba a empujar, nadie me iba a decir, hala, coge la cámara y empieza tú a probar. Entonces empiezo a hacer esa serie de documentales con Canal Plus y empiezo a ver yo como una especie de vía colateral para hacer algo mío que me haga crecer y que les demuestre a los demás la oportunidad que yo quiero coger, que puedo, que soy capaz de hacerlo, y cojo y me voy a la India. Me voy a la India con 3 amigas, o sea, con 2 amigas, la tercera soy yo. Montamos una productora que sigue en pie, que se llama Sus Labores Producciones. Nos inventamos 14 historias de mujeres que llamamos 21, el siglo de las mujeres. Era el siglo XX, todavía, o sea, ahora ya. Y de esas 14 historias, como no teníamos currículum rodado, como nadie nos iba a dar una oportunidad, dijimos, pues vámonos, nos compramos una camarita, nos vamos las 3 y nos lo rodamos. Y ya veremos, nos rodamos uno que podamos afrontar. Entonces, bueno, fuimos al más barato, India, que era el que menos problemas nos daba, el más barato de realizar, que luego fue un año de trabajo, porque nos cogimos esa camarita, nos fuimos un mes a localizar. Nos habíamos inventado la historia, ¿vale? Nos habíamos inventado una historia. Este documental, que ya tiene 11 años, trata de 4 organizaciones de mujeres que en India cambian el tejido social y las circunstancias de miles de mujeres, ¿vale? Entonces, una de ellas es una asociación que trabaja con matrimonios infantiles y que intenta evitar los matrimonios infantiles, casi todas son niñas. Otra de ellas es una organización que trabaja con mujeres intocables. Otra de ellas es esta señora maravillosa ahí que está de blanco. Esa mujer era una abogada que había trabajado con Gandhi y que montó lo que ahora llamamos microcréditos, se los inventó 20 años antes que Yunus, ¿no? A Yunus le dieron el premio Nobel, pero ella montó el banco de las mujeres pobres autoempleadas. En ese momento tenía como más de 1 millón de afiliadas en India, y si eras hombre y querías pertenecer a ese banco, tenías que llevar el aval de 2 mujeres, ¿no? Y era una maravilla. Entonces, y la última es Vandana Shiva, que no sé si algunos la conocéis, que la llaman la terrorista verde, que es una tipa que tiene una granja ecológica en la falda del Himalaya y que es una activista contra Monsanto y que tiene un banco de semillas alucinante, y ella empieza a hacerlo cuando Monsanto decide o dice que quiere patentar el arroz basmati, ¿no? Algo que ya estaba ahí, pero Monsanto decide que lo patenta. Entonces nos cogemos estas 4 historias, después de estudiarlas de tal no sé qué, nos vamos a la India, nos vamos un mes a ver a todos estos protas, la gente, grabamos una especie de teaser, nos volvemos con ese teaser, lo editamos nosotras, o sea, hicimos algo súper moderno. Eso no lo hacía nadie en ese momento, o sea, volvimos y empezamos a enviar ese teaser a todos lados. Yo hice como un mailing a Sundance, a todos lados, a todas las fundaciones que encontré, y estuvimos un año trabajando, preparamos el rodaje y luego nos fuimos 3 meses las 3 solas a rodar a la India. Y lo hicimos el documental, al final no encontramos apoyo de nadie, pues ¿por qué no? Porque éramos 3 locas mujeres con una cámara chiquitita y sin currículum ni de realizadoras ni de directoras de fotografía, que nadie se atrevía a darnos nada. Todo el mundo nos decía, sí, muy interesante, pero ¿tenéis algo? Entonces dijimos, pues nada, pues nos vamos y lo hacemos, y lo hicimos, y volvimos y hicimos ese documental. Cuando llegamos, el día que llegamos a Madrid, la semana que llegamos a Madrid, después de 3 meses de rodaje, yo hice con el primer final, preparamos una especie de teaser, lo llevamos a New Atlantis, que es una productora gorda de documentales, que ahora mismo
lo ha asumido Sequoia, ¿vale? Entonces nos fuimos allí, le enseñamos ese teaser que traíamos, y porque ya no nos quedaba dinero, no teníamos dinero ni para el montaje ni para la postpro, era como que nos lo habíamos gastado todo en el rodaje y en vivir. Nos habíamos hecho 15.000 kilómetros en tren, maravilla del universo, o sea, de verdad, si queréis hacer algo, hacerlo, maravilla, nos lo pasamos súper bien, nos demostramos a nosotras mismas que podíamos hacer lo que nos diera la gana, y fue increíble. Yo siempre lo recomiendo y siempre digo que para mí ha sido maravilloso y que lo repetiré en cuanto pueda. Pero bueno, no nos quedaba pasta. Nos fuimos a New Atlantis. New Atlantis vio el teaser que le llevábamos y se metió. Por eso hay 3 productoras aquí. New Atlantis, Sus Labores Producciones, y Arita Creators es un productor indio que yo había conocido haciendo un documental con Fernando Bauluz en la India, un director que se murió ya hace tiempo, pero que era un crack, había sido un gran ayudante de dirección, y este productor nos ayudó mucho en la India, yendo a negociar cosas que nosotras no podíamos negociar, y nos pareció muy honrado darle una parte de nuestro documental. Este documental nunca fue ni famoso, ni ganó premios, ni nada de nada, pero siempre digo que se ha vendido en 16 países, que lo compró Televisión Española, que lo compró France 5, que lo han comprado muchas universidades en todo el mundo, y que hace 3 años, solo hace 3 años, un documental que se rodó en mini DV ha sido traducido al gaélico y lo acaba de comprar hace 3 años la televisión irlandesa. Entonces estamos muy orgullosas de nuestro niño chico, ¿no? No, ya os digo, no fue mucho más allá, pero a mí me abrió las puertas. Yo nunca más volví a trabajar de foquista. Yo con este documental me fui a José Luis Alcaine y le dije, mira lo que hemos hecho. Y lo siguiente que hice con Alcaine fue de segundo operador. Por eso siempre digo, si la oportunidad no te la dan, tómatela tú. Y como mujer más, o sea, porque no te la van a dar. Si te quedas ahí paradita, no te la van a dar. Y es lo que os digo, nunca más. Lo siguiente ya es esto, Aranda. Y esa cámara la llevaba yo. Y el director de foto era José Luis Alcaine. Y me hice toda la segunda unidad de Tirando Blando y director de foto. Entonces, algo cambió en mi vida ese documental, cambió muchas cosas, cambió mi percepción de verme a mí misma, cambió mi energía, cambió la confianza en mí misma, pero también cambió esa percepción en los demás, y conseguí una oportunidad que estaba buscando, ¿no? La oportunidad de demostrar que yo no me iba a quedar de foquista. Y en ese momento era muy curioso. O sea, yo recuerdo a Yvonne Blake. ¿Sabéis quién es Yvonne Blake? Yvonne Blake es una señora que tiene 3 Oscar, que es figurinista, hace vestuario, que ha hecho cosas increíbles. Y cuando estábamos rodando, muy cerca de aquí además, en la Calahorra, que estábamos rodando, yo iba a una de las cámaras y tal, vino al rodaje y le dijo a Alcaine que quería conocerme, porque quería conocer, que nunca había visto una mujer llevando una cámara en España. Y eso era maravilloso. A mí se me saltan las lágrimas cada vez que lo pienso, porque te emociona, ¿sabes? Te emociona, igual que te emociona. En India hubo una cosa preciosa. En India nos fuimos a un colegio cuando estábamos rodando con Bauluz, a rodar un colegio de niñas, ¿no? Y eran todo niñas pequeñitas. Y Bauluz me dijo, coge tú la cámara. Y Augusto Balbuena, un señor también maravilloso, de director de foto, y yo llevaba la cámara. Y entonces estuvimos rodando todo el rato en el colegio, tal, no sé qué. Y cuando terminamos el rodaje y nos estábamos yendo, estaba bajando todo el material, no sé qué, y de repente me rodean todas las niñas del cole, súper pequeñitas, y vienen todas y dicen, ¿qué pasa? Y tal. Y dicen, no, es que te queremos hacer una pregunta. Y la pregunta era, ¿qué tiene que hacer una mujer para hacer lo que tú haces? Y me pareció maravilloso, o sea, me pareció alucinante que dieran ese valor, ¿no?, a algo que a mí me gusta tanto hacer.
pero a ellas les parecía genial que una mujer pudiera estar como ahí entre los hombres mandando, ¿no? Y supongo que lo mismo le parecía a Yvonne Blake, ¿no? Porque ya aquí empiezas a mandar un poquillo, ya cuando vas de operadora de cámara ya empiezas tú a poner las cosas como donde quieres, ¿no? A decir, pues eso para allá, este cuadro termina aquí, dame un 25, empiezas a pedir tú, hasta ahora te pedían a ti. Y eso cambia bastante, bueno, tu relación con el equipo y tu capacidad de decisión en el producto final, ¿no? Esto, el otro día creo que estuvo aquí Salmones. Aquí Salmones era mi jefe, él hacía la luz de este Marisol y yo llevaba la primera cámara. Hice varias cosas, ya veréis, películas, tal, pero también destaco que a partir de aquí empieza la gran revolución en España. O sea, yo hago Desaparecida, no sé si os suena o no, pero es una serie que digamos que tiene bastante tirón entre los frikis de las series. Se habla de ella como el despegue de las series españolas a nivel cámara y a nivel realización. Y yo ahí llevaba la primera cámara. O sea, todo Desaparecida yo llevaba la primera cámara. Uco, que es la serie que está debajo, que es el spin-off de Desaparecida, también llevaba la primera cámara y hice un capítulo de Dire de foto. En Marisol ya empiezo a hacer cosas como mi primera película de operadora de cámara, que es Beneath Still Waters, donde tuve el placer y la suerte inmensa de conocer a Gustavo, alguien que vendrá a veros en breve y que es un artistazo. Y también trabajé en Hispania llevando una cámara, en Gran Reserva, en Guante Blanco, quiero decir, he hecho muchas series. Todo este comienzo de las series, de la evolución de las series en España hacia un concepto cinematográfico, antes todas las series se rodaban como con 3 cámaras, ¿no? 3 cámaras rodando a 180, sin foquistas, y el operador llevaba su propio foco y demás. Y de repente en Desaparecida decimos, pues no, pues nos vamos a hacer una serie como se hace en cine, con 2 cámaras, con foquista, con objetivos intercambiables, intentando llevar la mejor calidad de imagen posible, intentando narrar con un lenguaje cinematográfico, intentando hacer lo que veíamos fuera que nos gustaba, ¿no? Y yo creo que lo conseguimos, porque quiero decir, Desaparecida la hicimos con Grupo Ganga, pero en ese momento la idea es de los que ahora son Bambú Producciones, que son los que más, pues estáis hartos de Velvet, Bajo Sospecha, 6 hermanas, todo eso es Bambú. Gran Reserva, Refugees, todo eso es Bambú. Y Bambú vienen de Galicia y lo primero que hacen es Desaparecida junto con el Grupo Ganga, bueno, antes de ser Bambú. O sea, Bambú se crea luego para Guante Blanco, ¿no? En la cual también tuve el placer de participar. Y de ahí viene todo este boom del cambio radical a la hora de hacer series. Entonces, bueno, también me siento como parte, ¿no? de ese cambio. Había, por supuesto, realizadores que querían hacerlo, por supuesto, directores de foto que querían hacerlo, por supuesto, una cadena detrás que quería hacerlo, pero estábamos ahí llevando las cámaras y cambiando la realización, la forma de colocar las cámaras. La gente de repente se miraba, metíamos escorzos, cosas que nunca se habían visto aquí, ¿no? En series. Y lo hacíamos porque veníamos del mundo del cine, y lo hacíamos porque de repente empezó la revolución digital y el cine cambió, radical. La gente empezó a hacer cine en digital. La primera que yo recuerdo fue Lucía y el sexo, que todavía no era HD, era la 900, que fue una de las primeras cámaras con las que se empezó a hacer cine. Y que además estaba esa nada más, porque yo recuerdo que a mí me habían llamado unos japoneses para trabajar
en Sevilla y no había visto, se traían la 900 de Japón y como no había más cámaras me tuve que ir al rodaje de Lucía y el sexo para verla. O sea, era la única que había y fue la primera película que se hizo en digital en este país. A partir de ahí, poco a poco, empezó a cambiar y las películas empezaron a desaparecer, los laboratorios, empezaron a aparecer cámaras como la Alexa, como la Epic, como la Red, como la nueva Varicam, y ya todo cambió. Sobre todo la Alexa ha cambiado el cine. Yo recuerdo, antes de la Alexa es alemana, o sea, es Arri. Todas las cámaras de cine con las que estábamos rodando siempre eran Arri. La mayoría, había Atom, había Arri, pero digamos que las gordas eran Arri, ¿no? Y Arri, los alemanes tardaron mucho en hacer esta cámara. Primero hicieron varios prototipos que no funcionaron, que eran como complicados, pesados, con un grabador aparte, y Sony iba haciendo, y ellos iban tranquilamente. Y de repente tardaron más, pero salió la Alexa y el cine cambió. Y ahora todos rodamos con Alexa. O sea, de hecho, en estas dos pelis que veis ahí, que también he tenido el placer de participar como operadora de cámara en ambas dos, ya es digital. Aquí ya no hay cine. Ya estamos hablando, ya no hay negativo. Ya estamos en otra era. Tiene cosas, bueno, de nostalgia, ¿no? Al cine nos gusta, a mí me gusta, nos gustaba la emulsión, pero para las mujeres esto ha sido maravilloso. Bueno, en general para todo el que empieza, ¿no? Porque ya no necesitas demostrar. Pasa un productor, ve el monitor y ve el monitor, y si le gusta, él sabe que lo que está viendo es más o menos lo que va a conseguir después en etalonaje. Y seguramente, después de pasar por etalonaje, va a ser mucho mejor. Es decir, si a él le gusta, maravilla. Entonces ya puede confiar en ti. Ya no necesita creer. Ya no es una opción de fe. Ya no es el monitor en blanco y negro, todo quemado, que el director te decía, no te preocupes, eso va a ser rojo intenso. El vídeo de foto, y tú decías, bueno, ya, ¿sabes? Y el productor, pues, se quedaba loco. Aquí no, aquí ya podemos hacerlo todos, con conocimientos, sensibilidad, ganas de trabajar, y unido esto a el desarrollo de las redes sociales a nivel Vimeo, páginas web, reels, bobinas, o sea, ya podemos trabajar donde queramos. Podemos hacer lo que nos dé la gana y además los productores pueden confiar en nosotros. Entonces, por un lado ha perdido una cierta magia. Los que aprendimos ahí está bien, porque hemos aprendido una técnica de trabajo que yo creo que es muy buena, pero yo creo que para empezar, para la oportunidad, para la democratización del cine, para que esto se abra para todos y todas, como dicen los de Podemos, pues esto es maravilloso. Esto ha sido increíble. Y esto empieza a ser mi despegue, en el sentido de decir, pues yo ya quiero hacer foto. Si ya se puede, si ya puedo enseñar lo que hago, si ya pueden confiar en mí, si ya no tiene que ser una cuestión de fe, ya puedo enseñar mi trabajo, pues yo quiero hacer fotografía. No está siendo fácil, porque es cierto que no nos dan así como así esas oportunidades, pero hace unos años Manuel Gómez Pereira me dio la oportunidad de hacer con él un documental que se llama Desconectados, que como que me reafirmó, que dije, hombre, pues sí, vengo yo de hacer mis cositas, yo creo que puedo trabajar. Manolo se quedó muy contento, acabamos etalonando como él quería, pero todavía esto no era Alexa, esto no era una Alexa, era una cámara chiquitita, llegamos a donde queríamos llegar más o menos, pero no teníamos esa calidad que queríamos tener. Y de repente
aparece en mi vida el proyecto de Dioses y Perros, que es mi primera película como directora de fotografía. Esto pasó, en realidad el rodaje es de hace 3 años, creo que es 3 años. Es una peli muy chiquitita, pero cuando me la ofrecieron dije sí, claro, por supuesto. ¿No hay dinero? Vale, cobro poco. ¿No hay grupo? Bueno, pues ya iluminaremos. Y además yo creo que hay que trabajar todo lo que se pueda y que cuanto más hagas, más aprendes, ¿no? Y entonces es una película que está hecha en muy poco tiempo, que solo tuvimos 4 días de grupo, los indispensables. Todo lo demás está hecho o con luz natural o con pantallas de fluorescencia que podía enchufar a las redes de las casas, que consumen muy poquito, inventándome cosas para crear ambientes, para que tuviera algo de personalidad la fotografía y que no fuera una serie, que no fuera algo plano, de serie, aburrido, y que al final fue seleccionada en el Festival de Málaga. Estuvimos en el festival. La peli, bueno, como veis, tiene muchos premios del público. No tuvimos grandes premios en ningún sentido, pero para mí fue un comenzar y no querer volver atrás. Yo ahora ya no quiero volver atrás. Ya solo quiero hacer fotografía. Me encanta la cámara, porque ha sido mi pasión siempre. Pero de repente he descubierto el placer de trabajar con otras cámaras y jugar con la luz, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues si no me quiero quedar ahí, tengo que hacer más cosas. Y he empezado a hacer cosas como si tuviera 20 años. Entonces, ¿corto que me llamaban? Bueno, todo esto son fotos de rodaje de Dioses y Perros, la reseña de Cinemanía, fotogramas de la película. Bueno, estuvo muy bien, el rodaje nos lo pasamos bomba y estuvo muy bien. Y entonces he empezado a hacer cortos. Y he empezado a hacer cortos porque está muy bien, porque aprendes un montón, no te pagan, por supuesto, pero en cada uno de los cortos te presentan un problema, un dilema, algo a solucionar, un ejercicio de fotografía que tú tienes que resolver. Y, por ejemplo, este en concreto, el ejercicio era que nosotros teníamos 3 días de rodaje y que el tiempo real de este corto es solo una tarde. Es una tarde en la que ella llega, tiene una escala y acaban despidiéndose en esa hora bruja que veis arriba. Y teníamos que conseguir eso en 3 días de rodaje, esa continuidad, rodando desde las 9 de la mañana o desde las 8 de la mañana, incluso antes, hasta que se iba la luz. Y ese era el reto. O sea, yo ya te puede gustar más la historia, menos. En concreto, uno se acaba enamorando de los directores, de las historias, de los actores, del equipo con el que trabajas, ¿no? Pero a mí lo que me gusta luego, cada vez que veo un corto, es el reto que me plantea y lo que puedo aprender de ahí. Y ya os digo, aquí aprendí que podía hacer eso, que podía hacer una continuidad en 3 días diferentes, con horas del día diferentes, y que podía hacerla, y que sabía hacerla, y que funcionaba. ¿Cómo? Pues lo hemos hablado esta mañana, localizando, siempre con una brújula, siempre con, ¿vale?, un Sampad, cualquier app que os enseñe el camino del sol, que os diga por dónde sale, por dónde se pone, accidentes geográficos, en qué momento, y luego organizando muy bien el trabajo con el director y muy bien el trabajo y las horas de luz con el ayudante de dirección. Y al final sale. O sea, si observáis como observa Alcaine la luz natural y trabajáis como todos sabemos trabajar, al final sale.
Y es muy bonito, la verdad, porque es un ejercicio fantástico de imaginación. Y cuando lo ves, al final lo ves, pues la verdad es que es un reto precioso, ¿no? Este ha sido otro de los cortos que hemos hecho, que anda por ahí también en festivales, que no para de ir. Es el primer corto de Hugo Silva como director, ¿no? Y este nace de unas cañas de mira qué historia nos hemos inventado, qué tontería, vamos a hacerla. Y este tenía muchos más retos, porque si podéis verlo por ahí, pero hay una parte, este señor es un superhéroe, es súper cool, ¿no? Y tiene como superpoderes. Y entonces cuando saca sus superpoderes, aparece la música de Boney M y las luces se vuelven luces de discoteca. Y entonces él empieza a bailar y con su baile puede parar balas, no sé qué. Entonces, claro, a ti te plantean en un sitio donde esto, lo que nos dejaron es un centro cultural. Pues imaginaos, centro cultural, todo cristalera, increíble, tal. Luz, nada, como siempre. O sea, yo el día que me den un camión no sé lo que hago. O sea, luz, poquito. Y de repente aquello tenía que hacerse luz de discoteca. Entonces, ¿cómo haces tú la luz de discoteca? Ahí no puedes. Entonces, claro, yo decía, ¿y cómo hago? Entonces hablé con el ayudante de dirección y dividí el rodaje en dos. Dije, bueno, a ver, yo cuando se transforma esto en luz de discoteca, tiene que ser de noche, porque si no, no puedo hacerlo. O sea, porque soy incapaz de tapar eso, no tengo eléctricos, no tengo telas negras, no, y además no podría chutar hacia allí, no podría ver las cristaleras. Entonces, está mezclado luego, claro. Hay toda una parte que es de día y de repente este se vuelve súper cool y se hace de noche y la luz se vuelve de colorines. Y hay que encajar eso con montaje, entonces hay que hablar con el director para ver cómo metemos esto. Si lo queréis ver, ir a ver el corto, que vais a ver cómo lo metimos. Y encaja, y entra y te lo comes con patatas. Y luego era luz de discoteca. ¿Y cómo hacemos la luz de discoteca? Entonces hablas. Lo que sí tenía era un jefe de eléctricos que es majísimo, que me vino a echar un cable el pobre, porque... Y entonces él y yo pensando, me dijo, te voy a llevar un invento, a ver qué te parece. Y la luz de discoteca es una rueda de bicicleta con gelatinas de colores en triángulos, montada en un eje para que girara, y entonces le pusimos un cañón de los miles estos de escenario de cualquier bar de actuaciones, de los rockers de toda la vida, un rocker de 1000 chutando contra las gelatinas y la rueda de bicicleta dando vueltas, y nos quedó una discoteca. O sea que también os digo que imaginación al poder. O sea que el no tener, yo creo que lo único que tiene que despertar es ganas de inventar, de jugar, porque claro, los actores, los tíos, en inglés actuar se dice to play. Pues yo también quiero, ¿sabes? O sea, yo también quiero jugar en esto. O sea, yo estoy en esto para jugar, para divertirme. Hombre, me gusta comer de ello, cosa que se está volviendo muy complicada, os aviso. Pero creo que si dejas de divertirte, pierde todo el encanto. O sea, ya no vale para nada. Y este otro corto es un corto que hicimos en blanco y negro. Bueno, lo rodamos en color, pero luego acabó siendo blanco y negro. Es un corto que también es bastante peculiar, que ha tenido un recorrido bastante amplio por festivales nacionales e internacionales, hasta en todos, en Medina del Campo, en Raindance, ha estado en media Europa, ¿vale? Y es un corto muy peculiar, porque está hecho en un único plano secuencia de 8 minutos, con una única óptica, un 25, con una cámara que solo panea a izquierda y a derecha siguiendo los personajes.
en un bar que es un bar muy famoso de Madrid, es el Barbieri, es un café donde se reunían los intelectuales de principios del 19. El guión es un guión de Azcona, es una adaptación de un guión de Azcona. Y bueno, como veis, pues hay una serie de personajes muy graciosos. Está Juan Diego, está José Luis García Sánchez, está su hijo Víctor García León. O sea, ahí hay una mezcla de personajes muy interesantes. Y el director es productor también. Y también siempre digo que hagáis porque no sabéis dónde vais a conocer a gente y dónde esa gente os va a llevar al siguiente curro y al siguiente curro y a la siguiente experiencia. O sea, cuanto más hagas, más posibilidades tienes de conocer a esa persona que te va a llevar a tu curro ideal, a la del barco, como decían cuando yo era pequeña. Si lo haces bien, vas a la del barco. Pero bueno, y este es todo lo contrario. Aquí llegamos, el Café de Barbieri es un sitio lleno de espejos, maravillosos espejos antiguos, increíbles, pero hay espejos en todos lados. Entonces yo entré, me contó el plano el director y le dije, pues lo siento mucho, pero no se puede hacer con luces pequeñas, ni con poca luz, ni con nada, porque no puedo iluminar desde dentro, porque lo vería todo. Y entonces ha sido la única vez que he tenido un 10 entrando por cada ventana, y había como 7 ventanas, un 10 kilovatios me refiero. Entonces claro, producción llegó y me dijo, estás loca, pero no hay presupuesto, y para meter aquí HMIs es luz día. Y me dijo el jefe de eléctricos, hombre, si te arreglas con incandescencia, eso es mucho más barato. Y yo dije, pues sí. ¿Por qué? Pues porque como me iba a ir a blanco y negro, y lo sabíamos, y él quería siempre blanco y negro, y era una premisa que teníamos desde el minuto cero, pues a mí me daba igual. O sea, la temperatura de color al revés. Lo único que hacía era que tuviera una mayor gama de grises, porque tenía más tonalidad. O sea, tenía la luz naranja entrando por las ventanas, pero también tenía el relleno de la luz día blanca. Yo me dejé en 5600 la temperatura de color y a partir de ahí a jugar. Aquí tuve la suerte además de poder etalonar en un sitio que es de los mejores de Madrid, que es Deluxe. No están en Madrid y en Barcelona. No siempre puedes etalonar en sitios así, son sitios caros, es donde etalona la gente con poderío. Y el etalonador fue maravilloso, o sea, tardamos nada en etalonar, me entendió así. Yo había hecho muchas pruebas y me entendió así, porque sí que os recomiendo que hagáis pruebas, que vayáis a etalonaje con los deberes hechos, habiendo probado vosotros lo que queréis, por dónde queréis ir, porque todo facilita mucho la labor y los etalonadores te aman y entonces ya te los has ganado y ya se enrollan mucho más cuando ven que te lo has currado y que tú has hecho pruebas antes, que no llegas allí a ver qué encontramos, sino que ya llegas con tu idea clarísima de lo que quieres. ¿Vale? Os voy a enseñar, estas son imágenes de el último corto que está por salir. En este corto me fui a la presentación de la última Baricán, la Baricán 4K, el día que la presentaban en España, y la traía una empresa, iban a hacer una presentación y se la pedí prestada. Y me dijeron que sí. Y me la prestaron 4 días para rodar. Y es el primer corto que se hizo con esta cámara, que todavía está por salir. O sea, el día antes de venirme estaba etalonando el último plano. Una máscara que no me había quedado yo muy contenta con ello. Y es un corto que solo es luz natural, no tiene nada más. Yo digo que es un western lesbiano radical. Me encanta la historia, me parece brutal. Creo que las chicas la vamos a disfrutar mucho porque es muy empoderizante, se diría, empoderante, no sé, pero que tiene mucho rollo.
Y luego también quería que vierais esa foto, la de arriba, en comparación con aquellas fotos que os había enseñado antes de mis 25. Ahí las que tienen 25 son otras, pero ya no estoy sola, ¿verdad? Y eso es lo que ha cambiado en estos 25 años, que ya no estoy sola, que hay un montón de chicas. En ese caso, Lara y Jara eran foquista y auxiliar, y eran parte de mi equipo de cámara. Y yo no creo en las cuotas, creo en el talento, y creo que el talento gana, o sea, el talento y el trabajo, ¿no? Porque a veces el trabajo va más allá que el talento, la verdad, porque si con solo talento no haces nada. Yo lo que tengo es que soy muy terca, ya está, muy terca, y eso es importante también. Y eso está cambiando en general. No soy yo sola la que tiene equipos de cámara donde hay muchísimas chicas. Ya esto ya empieza, ya es otra cosa, ya empezamos a surgir como las flores, ¿no? Ya por todos lados empiezas a ver. Es cierto que escuelas como la ECAM, la SCAC en Barcelona, que cada vez hay más chicas saliendo con su título de directora de fotografía y trabajando de ello, ¿vale? Hacen que la cosa cambie. El formato digital ha hecho que la cosa cambie, que toda esa gente que sale de las escuelas con su título de director de fotografía no tenga que esperar, como yo, todos estos pasitos, 25 años, a llegar a hacerlo. Porque ahora ya pueden tener la oportunidad cuando salen. Ya pueden demostrar que han estudiado para dires de foto y que lo son. Y que tienen el talento para hacerlo. Y yo creo que eso ha sido muy bueno. Y ya por último os voy a poner esto que vamos a estrenar el miércoles, que es mi último... ¿Perdona, el anterior cómo se llama? El anterior se llama Zarpazo. Zarpazo. Y es que no puedo poneros nada más de Zarpazo porque Sí, no, además es un corto que va a hablar. Y esto es mi última experiencia bueno, mentira, no es mi última experiencia porque ya estoy en otra. O sea, ahora estoy rodando, en cuanto vuelva de Málaga, espero terminar una película que estoy haciendo con Víctor García León, que estamos haciendo una cosa súper punky y que a mí me encanta el guión, y que cada vez que hablo con él... Bueno, cuando leí el guión le dije, esto es como si Azcona y el de los esperpentos, jolín, sí, y Valle Inclán se hubieran tomado algo juntos y se hubieran puesto a escribir este guión, pero con la situación actual, y en eso estoy. Pero hace un año Sergio Villanueva, justo un año además, al que conocía ya, pero conocí, digamos, ya me lo presentaron en el corto ese en blanco y negro. Por eso os digo que nunca sabes dónde te va a salir lo siguiente, ¿no? Él estaba de actor, porque él es actor, escribe teatro, es guionista, es un adolescente en un cuerpo de 45 y con una energía brutal, ¿no? Y entonces nos vemos y me dice, él había hecho un documental en Valencia sobre la escena teatral en Valencia, que es su ciudad natal, y quería hacer algo parecido en Madrid, ¿no? Pero entonces me enseña lo que había hecho, a mí no me interesa demasiado, empezamos a trabajar en la posibilidad, la idea de hacerlo de otra manera. Y de ese trabajo, que fueron unos meses, surge esto. Y esto es un trabajo peculiar porque está hecho en tiempo real, porque es una comida en la que la gente come de verdad, dividida en 5 actos, que son los únicos cortes que hay en el rodaje. Y en esa división de actos, cada vez que cortábamos, Sergio les daba unas premisas
pero no había un texto escrito. No, es todo improvisación sobre un tema, es todo improvisación y entonces a mí me pareció muy divertido. Me pareció muy divertido porque vuelve a plantear retos, ¿no? Entonces, ¿qué retos me planteaba a mí? Primero, rodar en tiempo real. Para rodar en tiempo real esto y que tuviera montaje, tenía que tener por lo menos 3 cámaras. No hay ninguna segunda toma, no hay nada repetido, no hemos repetido nada, ningún plano. Era otra de las premisas. Con lo cual, había que hacerlo todo a la primera. Y todos los foquistas tenían que, a veces estaría foco, a veces no. El segundo operador a veces estaría donde tiene que estar, a veces no. Y luego era solo luz natural, porque tampoco podíamos ni parar, ni cortar, ni iluminar, ni nada de nada. Entonces empieza otra vez lo divertido, a jugar, empieza el reto. Pues vamos a buscar el jardín. Y entonces a mí me enseñaban jardines, no, este no, aquello no, este tampoco, este es bonito, pero se acaba la brújula. Por eso os digo, o sea, porque tú tienes en tu cabeza cómo te va a funcionar eso, qué necesitas para que eso te funcione, ¿no? Cada uno tiene su forma de iluminar, cada uno tiene su forma de ver las pieles, pero yo quería que la imagen aquí fuera bonita, fuera amable, que quisieras sentarte en esa mesa, que te apeteciera comer ahí, que quisieras que te invitaran, ¿no? Y entonces yo quería que no tuvieran sombras en las caras, que las pieles fueran dulces, que si les entraban altas luces siempre fueran de contra o muy laterales. No quería ver luces altas en los rostros, no quería nada que molestara ese rato perfecto de amigos en un jardín comiendo una paella y hablando de la vida, ¿no? Y de repente apareció este sitio y era perfecto, y saqué la brújula y era perfecto, y coloqué la mesa como yo quería, obviamente, y rodé con las 3 cámaras a 180, una en movimiento y 2 cruzadas, que solo cambiábamos cuando cambiábamos los bloques, es decir, cortábamos a esos actos a los que me refería, pues a ellos, a la vez que el director les daba unas premisas a los actores para la siguiente improvisación, pues nosotros cambiábamos las cámaras, hacíamos las correcciones que quisiéramos, pero a partir de ahí rodábamos otros 30 minutos sin parar, sin cortar y sin que nadie dijera ni mu, porque si cortábamos eso se acababa la magia. Y entonces, claro, yo tenía un problema también, y es que la luz sube, el sol sube, no solo hace así, sino que se dedica a subir. Y no podía meter un palio en cuadro porque había viento y porque se vería y es feo. Y porque además con el viento sonaría y empezarían los de sonido. Claro, imaginaros, todo inalámbricos, complicadísimo, porque 5 inalámbricos puestos, son 5 actores, no podíamos meter percha porque no sabíamos nunca dónde estaba el cámara, todos los cámaras llevaban zoomes, y además 3 cámaras diferentes y 3 ópticas diferentes, cada zoom, todo lo que nos habían prestado, o sea, quiero decir, nada, no era alquilado, era prestado. Esto se ha hecho, como dicen ahora, puede ser en coproducción, capitalizando tu sueldo, o sea, hay varias versiones para lo mismo. Y entonces, después de mucho pensar, ¿qué hago? Pero yo no puedo, tal. Entonces me fui a Pontejos. Pontejos es una tienda de telas en Madrid, como muy famosa, en la plaza de Pontejos. Y empecé a mirar, y yo sacaba cositas y hacía así con la luz, y el tipo creía que estaba chiflada. Y acabé encontrando una cosa maravillosa que os recomiendo, que se llama entretela, que es lo que pegan en los forros por dentro, a 0,90 al metro, maravilloso, hace una difusión increíble, no suena, no pesa, es como medio papel, medio tela, no se rompe, no es rígido, y entonces me compré 25 metros.
el tío me preguntaba, ¿pero qué va usted a hacer con 25 metros de entretela? Digo, pues mejor no se lo explico porque creo que no sé si lo va a entender. Entonces hablé con el de arte y lo colgamos entre los árboles y ha sido un gran acierto. Ha sido una maravilla. O sea, las pieles de las chicas, de todos, pero bueno, siempre es como que están maravillosas, tienen una textura increíble, pueden estar con las gafas de sol aquí puestas que no se refleja nada, lo que se ven son como las sombras de las hojas ¿sabéis lo que os digo? Y al final pues ha quedado eso y estamos muy contentos porque nos ha quedado eso, una cosa como súper agradable, te quieres sentar ahí, el polen vuela y está de contra y el viento mueve ese toldito de entretela y a veces las luces se cuelan y lo que cuentan ellos es fantástico y encima se olvida, es como si se hubieran olvidado de que estábamos ahí porque funcionó, todo eso de no cortar, de no meter, de no hacer, de no sé qué, funcionó y hemos conseguido una cosa un poco peculiar que está a medio camino entre el documental, la ficción, pero que bebe de todo, pero que no es ninguna de las dos cosas, que cuando el Festival de Málaga nos llamó para decirnos que nos habían seleccionado, le preguntaron al productor, de hecho, dónde queríamos estar, si queríamos estar en la sección oficial, si queríamos estar en zona cine, si queríamos estar en la sección documental. Y yo creo que él, con muy buen criterio, dijo: en la sección oficial no, porque no, vamos, esto no puede competir con Guernica. Quiero decir, es que no es ese tipo de producción, ¿no? Pero tampoco es un documental. Y entonces estamos en zona cine, estamos súper felices, estrenamos el miércoles. Por supuesto, no tenemos distribución en este momento, ni nada que se le parezca. Ya veremos lo que pasa después de Málaga, pero yo creo que estamos en un momento en el que las cámaras digitales, los programas que puedes tener en tu casa, los ordenadores que te permiten tener capacidad de trabajar tú solo, en compañía, el poder tener un producto final súper potente desde casa. Creo que esa revolución es lo que anima a trabajar, a juntarse, a que el que sepa escribir, que escriba, el que sepa fotografiar, que fotografíe lo que el otro escribe, a jugar todos juntos, a hacer algo bonito, porque al final digo lo mismo que con Shakti, ¿no? A mí Shakti me llevó a seguir creciendo. Y hacer cosas como esta, pues me están llevando a festivales, a firmar esto como mi segunda película de directora de foto, y a la tercera peli me llevó esto también, porque Víctor García León me llama para hacer su peli de director de foto cuando le enseñan esta peli. El productor, Jaime, le enseña esta peli a Víctor y yo recibo una llamada de Víctor que me dice: oye, he visto los comensales, tengo un proyecto y quiero que hagas la foto. Es una locura, estamos no sé qué, no tenemos nada, pero quiero que seas tú. Entonces, insisto, todo lo que hagáis yo creo que es bueno para pasártelo bien, para crecer y para el siguiente proyecto. Y poco más, preguntadme lo que queráis. No sé si estáis interesados en saber algo, sí. Bueno, que comentas siempre como que te viene un trabajo, ¿no? Una cosa te lleva a la otra. Sí. ¿Has tenido épocas de pausa o algo así? Todo el mundo que trabaje en este oficio ha tenido épocas de pausa. Y el que diga lo contrario miente. O sea, este es un oficio de subidas y bajadas, de tener una época en la que no paras y te llaman para 7 cosas a la vez y luego estás en tu casa y no te llama nadie. O sea, todos lo hemos tenido. Y por eso hay que aprender a guardar en este oficio un poco, ¿sabes? Pero insisto, antes, cuando rodábamos en cine,
esas pausas, y cuando no había todo esto, esas pausas eran más, digamos, más grandes o diferentes, porque tú no te podías inventar los proyectos. Ahora sí te los puedes inventar, y te puedes inventar los proyectos y llevarlos a cabo. Entonces, ahora las pausas se suceden menos, porque yo cuando estoy en pausa me junto con alguien para hacer algo. Un corto, un largo sin dinero, una obra de teatro que la ilumino, lo que sea. Algo que te mantenga rodando. ¿Nadie quiere saber nada? Que yo sepa, es fácil, ¿eh? Antes, por ejemplo, cuando has comentado que al principio había barreras para acceder a directora de fotografía, ¿esas barreras se producían a través del director de la película, por ejemplo, o de la productora? ¿Quién era quien no te dejaba acceder a esos puestos? Yo creo que había una costumbre. O sea, yo siempre recuerdo la primera vez que yo me senté delante de un productor y le dije que quería hacer fotografía. El pobre se tiró como 3 horas era alguien que me apreciaba, ¿sabes? Era una especie de enchufillo, ¿no? Que me iba a meter, que acabó metiéndome de meritoria. El tío se tiró como 2 horas intentando convencerme para que me metiera en maquillaje, en peluquería, en producción, en cualquier otra cosa que no fuera cámara. Entonces, era una cuestión, yo creo que era algo como la costumbre, o sea, históricamente no había mujeres en los equipos de cámara. Y entonces encontraban 1000 excusas: el peso, el trabajo físico, el estar tantos tíos juntos, en el camión, vamos, no sé qué, en el cuarto oscuro, luego 1000 cosas. Pero yo creo que era la costumbre. Y también generacionalmente, yo creo que es algo que está cambiando en la sociedad entera, no solo en esto. Pero la dirección de fotografía era un gremio como de 4 señores que iban en traje. O sea, nos olvidamos que ¿sabes? En el siglo pasado, en los años 40, tú ves fotos 40 y 50, ves los equipos de cámara y son señores con corbata y traje. Y iban a rodar así, ¿sabes? Pero ibas a rodar así el auxiliar. Eran todo tíos con cámaras súper grandes, súper pesadas. Y era la costumbre. Entonces esa costumbre yo creo que es muy difícil de cambiar. O sea, requiere tiempo, requiere gente que se empeñe en cambiarla, pero que es generacional. Yo creo que la siguiente generación está ahí y veremos, yo espero verlo, pero la siguiente generación veremos ese Goya a la mejor dirección de fotografía a una chica, y que será en breve, porque ya hay chicas haciendo foto, ¿sabes? Pues muchísimas gracias, Sara. A vosotros. Os dije que os iba a cantar.